Bien, vamos a empezar nuestro tema de enzimas, algo muy rápido. ¿Las enzimas qué son? Bueno, no son otra cosa, ¿verdad?, que catalizadores. Catalizadores bioquímicos, catalizadores biológicos. Sin las enzimas, las reacciones que se llevan a cabo en las células o en los organismos multicelulares, como el ser humano, no sería posible la vida sin las enzimas. Las enzimas son proteínas, pero son catalizadores también. Catalizadores de proteínas, hechos de proteínas, de aminoácidos, y vamos a ver que tienen cierta composición, además de los aminoácidos, pueden tener otros, otros otras entidades, otros eh, elementos que pueden conformar las enzimas y que van a ser indispensables para llevar a cabo este tipo de todas las reacciones que ocurren en las células, que ya hemos visto y son muchas, que ya nos faltan ver muchas más. Aquí vemos eh, la reacción del CO2 con agua. La reacción de CO2 y agua puede producir ¿qué? Lo que vemos aquí. ¿Qué cosa es? Es el ácido carbónico. ¿Mm? El ácido carbónico vimos que se forma en la sangre. La sangre está constituida de agua también. Recuerden que todo nuestro cuerpo es, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. ¿Sí? Es decir, es importante el agua. El CO2 es una molécula neutra, ya lo dijimos también. Por lo tanto, al reaccionar con el agua, no va a ser una reacción fácil. ¿Por qué? Porque el CO2 es muy neutro, es muy poco reactivo. De hecho, es el responsable del incremento del cambio climático, bueno, uno de los responsables debido a esta estabilidad que tiene la molécula de CO2. Sabemos que se puede solubilizar ligeramente en agua, muy poco soluble en agua, pero esa poca solubilidad va a generar ácido carbónico. Sin embargo, para acelerar esta reacción, para que se forme más rápidamente el, el, el CO2, no hablamos de la cantidad, porque la cantidad eventualmente va a ser la misma, porque la cantidad depende de la reactividad del CO2 con el agua, pero sí podemos incrementar la velocidad de reacción, es decir, catalizarla, utilizando enzimas. La enzima que se utiliza o que utiliza las células es un tipo de enzima que es la anidrasa carbónica. Vamos a ver que muchas enzimas tienen nombres eh, de la reacción que lleva a cabo. En este caso, la formación de ácido carbónico lo ayuda o lo asiste la anidrasa carbónica. Las enzimas son entonces catalizadores que tienen como finalidad incrementar la velocidad de una reacción, pero no solo eso, sino llevar a cabo la selectividad de una reacción. Además, ustedes van a leer las notas y van a leer algo muy importante de las enzimas. Las enzimas son específicas. ¿Qué significa eso de específica? Bueno, que muchas de ellas, no todas son específicas, pero la gran mayoría son específicas. Quiere decir que van a llevar reacciones específicas, un solo tipo de reacción. Por ejemplo, la anidrasa carbónica va a llevar esta reacción nada más, no va a llevar otra reacción. Y hay varios tipos. Este es la representación, ¿se acuerdan ustedes de los enlaces péptidos de las proteínas para formar polímeros de aminoácidos o proteínas mediante la unión del ácido de la parte carboxílica de un aminoácido con la parte amino del otro aminoácido que libera una molécula de agua. Todo esto se lleva a cabo gracias a una proteína. Y esta proteína es una proteína específica que va a unir estos aminoácidos, el aminoácido 1 con el 2, etcétera. Y esto es gracias a una enzima. Si esto no existiera, la reacción sería muchísimo más lenta o quizás no se llevaría a cabo.
eh, en el escrito ustedes van a leer un poco sobre la velocidad de reacción o la velocidad o la cinética de reacción enzimática. Aquí vemos que existen pocos tipos, bueno, existen varias enzimas, pero son pocas las reacciones que se llevan a cabo, es decir, el tipo de reacción, que vamos a ver más adelante. Aquí tengo enzimas, aquí nos muestra eh, la vida media de las reacciones que llevan a cabo esas enzimas. Si no existieran las enzimas, esta sería la vida media, muchísimo en algunos casos. Y esta es, si no hubiera enzima y si existiera enzima, en donde la K, pues es una medida de la velocidad de reacción, ya sea catalizada o sin enzima. Podemos ver que si no hay enzimas, normalmente la reacción es muy lenta, porque eso tiene que ver con un ciclo, ¿no? Un ciclo de la reacción, que es por segundo. Vemos que es muy lenta. Bueno, aquí la que hemos visto, la anhidrasa carbónica, dice que tiene una vida media no enzimática de 5 segundos, pero lo que interesante aquí es la reacción, que es 1.3 por 10 a la menos 1 o 0.13. Sin embargo, cuando existe la enzima, es decir, si no existiera la enzima, la reacción sería muchísimo más lenta que si la existe. Es 1.000.000 de veces casi, más de 1.000.000 de veces, más rápida que sin la enzima. Entonces ahí la importancia de este tipo de las enzimas, ¿no? De las proteínas enzimáticas. El aumento de la velocidad de reacción. Esto ayuda a que los procesos sean también más rápidos. Y gracias a ello existe la vida también. Decimos que son específicas. Por ejemplo, aquí nos marca la hidrólisis. Recuerden que aquí son proteínas también. La A y la B son proteínas, X proteínas. Cuando existe el metabolismo de proteínas, pues existe la ruptura de los enlaces polipéptidos de las proteínas y algunas proteínas van a romper estos enlaces de manera indiscriminada, como la papaína, ¿no? Que es una proteína que tiene, una enzima, perdón, que tiene la papaya, que se utiliza mucho para romper los enlaces de la carne, cuando al ablandador de carne, lo que es una enzima en realidad, y ese ablandador de carne que utilizamos en la cocina, pues es una enzima no específica, porque hace de manera indiscriminada la ruptura de los enlaces de proteínas, pero sí es específica de las proteínas, es decir, no va a romper enlaces, en principio no rompería enlaces de carbohidratos, pero sí de proteínas. Bueno, la proteína A nos dice que la hidrólisis, que es la ruptura del enlace carbono del ácido de la parte carboxílica con el nitrógeno de la parte amino del otro aminoácido, eh, se puede llevar a cabo de manera específica únicamente si el aminoácido que va a romperse o que precede al otro es lisina o arginina. A eso se refiere específica. Por otro lado, también tenemos eh, que puede ser todavía más específica, que hay ciertas enzimas que únicamente van a romper el enlace polipéptido si existe arginina y glicina. ¿Sí? En fin, bueno, a eso se refiere con la especificidad de las enzimas. Las enzimas pueden estar constituidas de otras cosas que no necesariamente sean proteínas, pero todas las enzimas tienen sitios activos. Un sitio activo es el lugar, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es el lugar donde se va a llevar a cabo la reacción. Recordemos también que un catalizador, como las enzimas, ayudan a la reacción, ¿no? Son el soporte para que la reacción se lleve a cabo,
pero no participan en los productos, es decir, no se destruyen, las enzimas vuelven a su estado original una vez que ocurre la reacción enzimática, es decir, no aparecen en los productos. Dentro de las enzimas podemos tener cofactores. Estos cofactores se refiere a aquella parte de la enzima que no es aminoácido. Por ejemplo, tenemos cofactores orgánicos que provienen muchos de ellos de las proteínas, como estos que vemos aquí, que se llaman coenzimas. Ese es un cofactor. Y también tenemos cofactores metálicos. Por ejemplo, en la anhidrasa carbónica existe el zinc, unido, obviamente, a aminoácidos que constituyen las enzimas y van a hacer diferentes reacciones. En magnesio es un metal muy común que vamos a encontrar en los seres vivos y en las enzimas, que son responsables de, de ciertas reacciones que vamos a ver posteriormente en los metabolismos celulares. El níquel es uno que podemos encontrar, un cofactor metálico que se encuentra en las ureasa, que es la enzima que va a permitir la degradación de la urea en la sangre o en la orina, perdón. Y así podemos ver varios metales y varias sustancias orgánicas que no son proteínas, se llaman coenzimas, ¿no? Aunque hay enzimas que no tienen cofactor y también tienen sitios activos. Bueno, eh, continuando, perdón, esto es lo que hablábamos de la velocidad de reacción, mientras que una reacción enzimática puedo llevarla a cabo la reacción, se puede llevar a cabo la reacción de reactivos a productos o sustratos, que es lo que se llama en catálisis enzimática, sustratos que serían los reactivos a productos, eh, puede llevarse en segundos, ¿no? En lugar de horas o inclusive años o inclusive siglos podrían llevarse a cabo si no existieran las enzimas. De ahí la importancia que tienen las enzimas en la evolución de la vida, ¿no? ¿Y qué es catálisis? Bueno, vamos a ver un poquito aquí. No es otra cosa, ¿verdad?, que la disminución de la energía libre de Gibbs. Termodinámicamente sabemos que un proceso es espontáneo, es decir, se lleva a cabo si la energía libre de Gibbs es menor a cero. Si la energía libre de Gibbs es mayor a cero, el proceso no se lleva a cabo a esas condiciones y tendría yo que suministrarle, por ejemplo, energía para que ese proceso pueda llevarse a cabo. Entonces, lo que hace una reacción catalítica, en este caso es enzimática, pero aplicable para cualquier tipo de reacción catalítica, es la disminución de la energía libre de Gibbs, como vemos aquí. Es algo interesante. Recuerden, los sustratos son los reactivos y acá tengo los productos. Cuando disminuye la energía libre de Gibbs, pues claro, tengo la energía de formación, en este caso la energía de reacción, y es la cantidad de energía necesaria para formar los productos, termodinámicamente hablando. Yo disminuyo esta energía, pues puedo generar. Algo que podemos ver aquí muy interesante es que la reacción, sin importar si está catalizada o no, siempre voy a obtener los productos, en el caso de las enzimas. ¿Qué quiere decir esto? Que, que lo que hace la enzima es disminuir el tiempo de reacción, o la velocidad, o la cinética de reacción. Pero el estado termodinámico es independiente de si está catalizada o no. Me refiero al estado inicial y al estado final. Claro, hay un estado de transición, que es el estado importante en la catálisis, estado de transición que es muy difícil de medir porque ocurre de manera muy rápida, es lo que diferencia de una reacción catalítica y de una reacción no catalítica. También recordemos que si la energía libre de Gibbs es cero, quiere decir que se ha llegado al equilibrio de la reacción, es decir, ya no hay más formación de productos y los reactivos o sustratos y productos
se encontrarían en equilibrio. Bueno, con esto es algo muy sencillo, muy rápido sobre las enzimas. Espero que haya sido de utilidad y no se olviden de llevar a cabo el ejercicio. Seguimos en contacto.